noches, un nuevo programa 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Vamos a seguir trabajando el ODS 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Dentro de las instituciones sólidas nucleamos también instituciones, nucleamos fundaciones, nucleamos toda otra forma, todo otro referente, todo otro actor que nos pueda contar cómo se desarrollan las temáticas que tratamos en nuestro programa vinculadas a la responsabilidad social, vinculadas a la sostenibilidad ambiental. En nuestro programa de hoy tenemos una entrevistada absolutamente interesante que tenemos el placer de recibir. Yo la voy a presentar primero porque su currículum es muy extenso y luego le voy a dar la entrada y la bienvenida. Se trata de María Emilia Correa. María Emilia es abogada de la Universidad de los Andes en Bogotá, ella es colombiana, y recibió su maestría en Sociología en la New School for Social Research de Nueva York. Es muy reconocida líder en sostenibilidad y emprendimientos en Latinoamérica y en el extranjero. Fue profesora de estrategias de sostenibilidad corporativa en la Universidad de los Andes en Bogotá, fundadora de Academia B y es profesora visitante de varias universidades del mundo. Sus trabajos, que han sido muy divulgados y en muchas publicaciones reconocidas, están disponibles en la web y pueden ser consultadas, y además ella es presentadora y expositora frecuente en seminarios internacionales. Es una emprendedora de impacto que además tiene una trayectoria larga en lo que es liderazgos tradicionales, o ha participado en boards y en directorios de empresas tradicionales, pero no es de eso de lo que vamos a hablar, sino que vamos a hablar con ella como cofundadora de Empresas B o Sistemas B. Además de contarles esto, y quiero conversar con ella sobre todo este movimiento empresario en América Latina y sobre todo su motivación para entrar en este nuevo mundo. Y ya le doy la bienvenida a mi invitada, María Emilia Correa. Un gusto enorme tenerte hoy en nuestro programa. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. María Emilia, además de ser cofundadora de Empresas B, viviste y trabajaste en varios países de Latinoamérica. Y entonces quizás la primera pregunta, tratándose nuestro programa de un programa de responsabilidad social con el que dialogamos frecuentemente con referentes de otros países latinoamericanos, me gustaría que nos des tu mirada sobre cómo ves que ha avanzado la responsabilidad social y sobre todo los temas de sostenibilidad en nuestra región. Pues mira, yo soy originalmente colombiana, pero vivo entre Chile y Colombia, y como sabes, Sistema B está presente en 10 países de la región, de manera que tengo una buena mirada a lo que está pasando. Y justamente ayer estuve aquí, que estoy en Bogotá de pura casualidad, en una charla, en una conferencia todo el día sobre la nueva visión de sostenibilidad que tienen las empresas colombianas. Y salí absolutamente impresionada de la cantidad de avances en trabajos muy serios, pero ya no tanto Se corta, chico. en esa mirada con la gestión de la compañía. Y en toda América Latina. De manera que te digo que en estos últimos 10 años es realmente interesante y muy emocionante ver cómo las empresas latinoamericanas están siendo cada vez más líderes en esta temática en el mundo. Y María Emilia, la pregunta sería, ¿hasta qué punto ves también adaptada la legislación en nuestros países o en la región en general, vinculado justamente a cierta flexibilidad que deberían tener las legislaciones, sobre todo comerciales, en relación a el fin de lucro, en relación a la obtención de ganancias, en relación a un poco compatibilizar el nuevo propósito o el propósito que tienen las empresas B con el esquema legislativo o normativo que a veces frena un poco este desarrollo? Chicos, no escucho. Yo realmente no, digamos que nunca he estado en la política,
Ujú. ¿No estás escuchando? Sí, ahora sí, ¿Ahí me oyes? ahora sí, María Emilia, ahora sí. ¿Aló? Sí, hola, ¿Me hola. escuchas ahí? Sí, perfecto. Mira, yo nunca, ¿aló? Sí, Sí. nunca he participado realmente en política ni en partidos políticos, pero siempre me han interesado mucho las políticas públicas. Ujú, Y curiosamente tengo que reconocer que la mejor manera de escalar y de acelerar todas estas soluciones que el mundo necesita para los terribles desafíos como el desafío 16 del que estás hablando hoy, ujú, son las mejores, son las buenas políticas públicas. De manera que ahí tenemos que hacer un tremendo esfuerzo, porque yo que trabajo con el sector empresarial, que trabajo con empresas grandes, chicas, medianas, en toda América Latina y en muchas partes del mundo, incluso África, encuentro que el sector empresarial va mucho más rápido que lo que va la política pública. Entonces, precisamente yo quisiera aquí mismo hacer un llamado a que ese ODS en particular de construcción de paz, de construcción de convivencia en nuestros países, requeriría mucha más colaboración entre la sociedad civil, el sector privado y la política pública. Necesitamos gobiernos, particularmente en América Latina, que no le tengan miedo al sector empresarial, que no tengamos ese recelo tan terrible, porque claro, en todas partes se cuecen habas, ujú. pero también hay muchísima gente que quiere hacer las cosas correctas y que tiene muchísimo para aportar. Entonces, la verdad es que si necesitamos algo para acelerar en América Latina este cambio, es que las empresas sigan más rápido todavía si es posible, pero que la política pública se ponga al día y acompañe ese desarrollo, esa nueva forma de desarrollo económico que ya no está centrada solamente en el accionista, sino está centrada en crear bienestar a las personas y a la naturaleza. Pero la política y la política pública y los políticos lamentablemente están viendo todavía las empresas del siglo pasado o del siglo XIX. Ujú, ujú. Y eso, y las empresas han cambiado muchísimo. De verdad que una invitación a trabajar en conjunto y a conocernos mejor para poder trabajar juntos, porque esa sería la manera de escalar y llegar a cumplir con los objetivos del 2030. Ujú. Volviendo un poco a esto que mencionabas al principio, que tuviste oportunidad de estar en una charla en Bogotá y a esto vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible, vos ves que la agenda actual a nivel regional está orientada a los ODS, está alejada de los ODS, estamos viendo problemas regionales nuevos, problemas que nos enfrentan distinto al mundo, sobre todo desde el aspecto ambiental. Contámonos cuál es tu mirada sobre cuáles serían los temas, problemas básicos que está teniendo hoy América Latina. Mira, yo te diría que tenemos todos los problemas de los ODS, la Bien. crisis climática, la pobreza, la desigualdad, el hambre, todos los tenemos en América Latina. Pero yo diría que si hay un problema que me preocupa a mí profundamente, es ese problema de la polarización en la sociedad. La política realmente nos lleva a unos extremos ideológicos que no tienen ningún sentido y que nos terminan enredando a todos en unas discusiones bizantinas que no nos permiten enfocarnos en lo que tendríamos que estar haciendo, que es en las soluciones del futuro. Y no porque todos estemos de acuerdo con los valores o con las soluciones, evidentemente no. Pero es que nunca vamos a llegar a un consenso, no tenemos que pensar igual. Podemos tener edades diferentes, religiones distintas, etnias distintas, razas distintas, edades distintas, pensar distinto y sin embargo darnos cuenta de que todos enfrentamos los mismos problemas. Y esa visión común debería ser aquello que nos une y que nos pone a todos a trabajar juntos por una misma sueño, por un mismo necesidad, no sueño, por una misma necesidad. Por ejemplo, la crisis climática. Ujú, Hemos ujú, registrado las ujú, temperaturas más ujú. altas de la historia. No importa si es el país más rico o el país más pobre, no importa si eres alto, bajo, viejo, joven, blanco, negro, a todo el mundo nos está afectando de la misma forma. Entonces, la verdad, yo creo que particularmente para el ODS 16, la polarización política de América Latina, yo diría que es el problema más profundo que tenemos que solucionar urgentemente. Ujú.
María Emilia, a mí me interesó mucho tu experiencia. En realidad he tenido por ahí oportunidad de escucharte comentando sobre tu participación en el programa Destino Colombia. Y más allá de que quiero que nos cuentes un poco tu experiencia, la pensé cuando la escuché, que era justamente como una idea interesante o un programa que podría tener, no de estas características, pero sí de otras, para los temas vinculados a los recursos naturales en América Latina. Qué bueno sería poder, una mesa ampliada, sentarnos, conversar sobre esos temas y tener actitudes protectivas, ¿no?, en relación a los recursos naturales que hay en América Latina hoy, teniendo en cuenta también que hay cierta voracidad en el mundo por hacerse de esos recursos naturales. Contanos tu experiencia sobre Destino Colombia y esa enseñanza que podés dejarnos para poder conversar, ¿no?, entre nosotros, entre todos nuestros países en este sentido. Mira, Destino Colombia fue una experiencia extraordinaria que a mí y a muchos de los que asistimos nos cambió la vida, porque estábamos en el año 97 en Colombia, en la mitad de la guerra. Ustedes recordarán las guerras horribles que hemos tenido en Colombia entre las drogas, los paramilitares, los narcos, el ejército, en fin, un horror, todos espantoso. Teníamos un gobierno que fue electo con muchísimas dudas sobre la financiación de su campaña, porque parece, nunca se ha demostrado, pero tampoco nunca hemos estado seguros de dónde salió el dinero de la campaña. Entonces, era un gobierno muy cuestionado por su relación con el narcotráfico. De manera que el país estaba realmente a punto de ser considerado un país no viable. Y ahí a un grupo de empresarios se les ocurrió hacer esta reunión que a mí al principio me pareció una locura. Nos reunieron a 45 personas, uno por cada uno como de los diferentes como lados del caleidoscopio de Colombia en ese momento. Había militares, había gente de la iglesia, de varias iglesias, había personas afro, había personas indígenas, había empresarios muy ricos, había representantes de la guerrilla. Había 45 personas esencialmente distintas, ¿no? Y nos reunieron todos durante 3 días, durante prácticamente una semana. Logramos construir entre todos, entre semejantes enemigos tan tremendos, una visión común de 4 escenarios posibles que podíamos ver en Colombia en los próximos 20, en los siguientes 20 años. Que fue muy impresionante porque ahí aprendí un concepto que es muy interesante, que es el concepto de la colaboración, que me gustaría compartir. No tenemos que pensar igual. Nunca vamos a pensar igual. Un guerrillero y un sacerdote de la Iglesia Católica, un indígena y una persona y un empresario tradicional, pues nunca van a llegar a un consenso de pensamiento. Pero lo que sí pueden es construir juntos una mirada que los une. A todos nos preocupaba el destino del país. Todos queríamos un mejor país para los hijos, para los nietos, para nosotros. Y entre todos, con ese punto en común, trabajamos. Mantuvimos nuestras diferencias, no nos hicimos amigos. No fue que olvidáramos las distancias, claro que no. Pero aprendimos a trabajar juntos en colaboración. Evidentemente, eso es un tema que pues necesitamos repetir innumerables veces, que debería estar en la educación latinoamericana, pero desde el momento más de la escuela, más desde el kinder, desde la escuela más primaria, tendríamos todos que aprender a colaborar, porque aprendemos a competir, pero no aprendemos a colaborar. Y trasladado esa posibilidad de encuentro a nivel regional, ¿ves que podría potenciarse protectivamente el uso de los recursos naturales? ¿Ves que podría promoverse mucho más el esquema de sistemas B o de empresas con propósito en cada una de nuestros países? ¿Ves ese esquema colaborativo planteado como posibilidad a nivel regional para definir un camino, una agenda de acá a 20 años? Claro, mira, esa forma, y hay muchas metodologías, cada vez más afortunadamente se han desarrollado metodologías para las conversaciones entre pares improbables. Hay muchas metodologías. Parte de lo que hacemos en Sistema B precisamente es construir espacios de diversidad
donde conversamos de puntos que son difíciles, pero que precisamente aprovechamos esa diversidad para promover la conversación en esto que llamamos colaboración extrema o colaboración radical, que es la mirada donde realmente podemos construir a partir de la diferencia. Y obviamente, cuando hablamos del tema del litio, cuando hablamos del aprovechamiento de los minerales, del petróleo, de todas las riquezas naturales que tiene América Latina, necesitamos este tipo de conversación. Ujú. Vos mencionaste recién que había poco más de 1000 empresas B certificadas en América Latina y un más o menos, creo, tengo entendido, 7000 en el mundo. ¿Dónde ves hoy concentrada la mayor cantidad de empresas B? Vi también que hubo una promoción muy importante fines del año pasado en España, que estuviste presente con alguna actividad vinculada a este tema. ¿Por qué no nos contás dónde estarían focalizadas las empresas? Mira, hoy día hay empresas B en 75 países del mundo, que es una alegría, incluso en China. En la Bien. China continental tenemos empresas B. En todas partes, en Asia, en África, en toda América Latina, en Estados Unidos, en Europa. Ujú. En América Latina hemos tenido un crecimiento de empresas B realmente muy notorio, muy importante. Yo te diría que por número de empresas, donde hay más empresas es Brasil, Brasil. después Chile y después Colombia. Ujú. Pero hay 20.000, 40.000 empresas, no recuerdo exactamente el número en este momento, que están utilizando en América Latina los, los, las herramientas B para mejorar su gestión social y ambiental. De manera que unas son las empresas que se certifican, pero son miles, miles, literalmente miles, las que se están midiendo para mejorar. Y eso es un tremendo avance para el planeta. ¿Y vos creés, María Emilia, que el camino de lo que supone balance social o hacer balance social o construir como voluntariamente o como obligatoriamente, si efectivamente alguna legislación se adapta a ese requerimiento, puede hacer que las empresas tradicionales hoy, que están solamente centradas en el beneficio y en el fin de lucro, en el beneficio para sus accionistas y el fin del lucro, puedan empezar a transitar ese camino? No digo ya convertirse 100% en empresas B, pero sí a través de un balance social que reporte al menos no, digamos, impactos positivos directamente, como sería el propósito de las B, pero por lo menos acompañar con datos específicos la contención del impacto negativo de su actividad, sobre todo en el ambiente. Mira, yo apoyo a todas las personas y empresas que quieran cambiar. Ujú. A mí me parece que todos podemos, hay gente que hace greenwashing de verdad y que nos quiere manipular la Sí. opinión y engañar. Obviamente, pues no estamos hablando de eso, estamos hablando de los miles de empresarios que están genuinamente interesados en aprender y en mejorar. Entonces, los primeros pasos, así como uno aprende a caminar de bebé y los primeros pasos son difíciles, pues son difíciles, pero hay que acompañar los primeros pasos porque si no, nunca vamos a cambiar. De manera que yo apoyo 100% a todos los empresarios que quieren buscar una nueva forma de hacer negocios y que se están midiendo y todas las políticas públicas que privilegien ese tipo de mediciones y acompañen el cambio, porque el cambio no necesariamente es fácil. Ujú. Son políticas que yo apoyo sinceramente. También apoyo, obviamente, aquellas políticas que castigan el engaño, como Bien. la manipulación o como cualquier engaño que nos quieran hacer la sociedad, pues obviamente que no lo apoyamos. Pero Ujú. apoyar el cambio desde el primer paso, cuentan con mi apoyo. Y la política pública podría hacer muchísimo en ese sentido. María Emilia, también te he escuchado decir que sos una novela abuela, que tenés dos nietos preciosos y demás, y que de alguna forma ellos también, en tu crecimiento, en tu experiencia, en tu evolución personal, en esto que vivís transmitiendo a los demás, motivacionalmente también, ¿qué ves, qué pensás, qué mensaje le dejás a esta nueva generación que está ya con un chip distinto, ya con un cambio, ya con una conciencia, para que sigan avanzando por este camino? Un mensaje que sería también bien válido para nuestros televidentes de esta noche.
Mira, te agradezco mucho la pregunta porque realmente cuando llegaron Sara y Daniel, que son mellizos y que hoy día tienen 3 años, Ujú. a mí francamente me cambió la vida. Es un lugar común, decir que ser abuelo es algo maravilloso, todos lo repetimos, lo hemos oído toda la vida, pero la verdad es algo maravilloso. Hasta que le toca a uno, uno no lo entiende. Ese amor tan profundo y tan intenso es algo extraordinario y es un privilegio que no puedo sino agradecer tener ese par de ángeles en mi vida. Y yo creo que, mira, tener a Sara y Daniel y verles las caritas y verles su crecimiento y verles todo, ha profundizado en mí ese deseo, esa urgencia, porque seamos todos los mejores ancestros posibles. Todos tenemos unos nietos, otros tendremos hijos, otros tenemos sobrinos, otros tenemos amigos, pero todos tenemos personas que siguen en el mundo cuando nosotros nos vayamos. Ujú. De manera que no hay nada más importante, la verdad, que qué les dejamos, qué mundo les dejamos. Seamos buenos ancestros, porque realmente es esta generación la que tiene a su cargo el manejo de la Agenda 2030. Y te voy a decir una cosa que me ha impresionado viendo crecer a Sara y Daniel. Están apenas empezando su kinder porque tienen tres Claro, años claro. y es impresionante ya cómo estos niños empiezan a interesarse por los animales, por la naturaleza, por cuidar la naturaleza, los animales, por entender cómo se acercan al mundo natural. Es una cosa tan instintiva en los seres humanos, ¿ah? Que lo vamos perdiendo con la edad y la vida, ¿no? Ujú. Ojalá la pudiéramos recuperar porque estar cerca de la naturaleza es algo que nos hace bien a todos, ¿no? Buenísimo. Bueno, María Emilia, muchísimas gracias. Hemos tenido problemas de conexión inicial, hemos tenido tu mensaje, aunque corto, claro y fuerte. Así que te recontra agradecemos la entrevista de hoy. Esperemos que haya muchísimas más empresas B. Esperemos que tanto la política pública como la legislación en nuestros países de América Latina y en nuestra región se animen a dar el paso, porque realmente yo creo que, bueno, el cambio climático y el riesgo en el que están nuestros recursos naturales hacen urgente tomar este tipo de decisiones. Gracias, María Emilia. Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Qué pena que no nos acompaña la tecnología, pero les mando un gran abrazo y un gran agradecimiento por la invitación. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresa en eduforce.com e inscribite. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo. Amabas y sufrías como en un burdel.
buenas noches. Un nuevo programa 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Vamos a seguir trabajando el ODS 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Dentro de las instituciones sólidas nucleamos también instituciones, nucleamos fundaciones, nucleamos toda otra forma, todo otro referente, todo otro actor que nos pueda contar cómo se desarrollan las temáticas que tratamos en nuestro programa vinculadas a la responsabilidad social, vinculadas a la sostenibilidad ambiental. En nuestro programa de hoy tenemos una entrevistada absolutamente interesante que tenemos el placer de recibir. Yo la voy a presentar primero porque su currículum es muy extenso y luego le voy a dar la entrada y la bienvenida. Se trata de María Emilia Correa. María Emilia es abogada de la Universidad de los Andes en Bogotá, ella es colombiana, y recibió su maestría en sociología en la New School for Social Research de Nueva York. Es muy reconocida líder en sostenibilidad y emprendimientos en Latinoamérica y en el extranjero. Fue profesora de estrategias de sostenibilidad corporativa en la Universidad de los Andes en Bogotá, fundadora de Academia B y es profesora visitante de varias universidades del mundo. Sus trabajos, que han sido muy divulgados y en muchas publicaciones reconocidas, están disponibles en la web y pueden ser consultadas, y además ella es presentadora y expositora frecuente en seminarios internacionales. Es una emprendedora de impacto que además tiene una trayectoria larga en lo que es liderazgos tradicionales o ha participado en boards y en directorios de empresas tradicionales, pero no es de eso de lo que vamos a hablar, sino que vamos a hablar con ella como cofundadora de Empresas B o Sistemas B. Además de contarles esto, y quiero conversar con ella sobre todo este movimiento empresario en América Latina y sobre todo su motivación para entrar en este nuevo mundo. Y ya le doy la bienvenida a mi invitada, María Emilia Correa. Un gusto enorme tenerte hoy en nuestro programa. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. María Emilia, además de ser cofundadora de Empresas B, viviste y trabajaste en varios países de Latinoamérica. Y entonces quizás la primera pregunta, tratándose nuestro programa de un programa de responsabilidad social con el que dialogamos frecuentemente con referentes de otros países latinoamericanos, me gustaría que nos des tu mirada sobre cómo ves que ha avanzado la responsabilidad social y sobre todo los temas de sostenibilidad en nuestra región. Pues mira, yo soy originalmente colombiana, pero vivo entre Chile y Colombia y, como sabes, Sistema B está presente en 10 países de la región, de manera que tengo una buena mirada a lo que está pasando. Y justamente ayer estuve aquí, que estoy en Bogotá de pura casualidad, en una charla, en una conferencia todo el día sobre la nueva visión de sostenibilidad que tienen las empresas colombianas. Y salí absolutamente impresionada de la cantidad de avances en trabajos muy serios, pero ya no tanto Se corta, chicos. en esa mirada con la gestión de la compañía y en toda América Latina. De manera que te digo que en estos últimos 10 años es realmente interesante y muy emocionante ver cómo las empresas latinoamericanas están siendo cada vez más líderes en esta temática en el mundo. Y María Emilia, la pregunta sería, ¿hasta qué punto ves también adaptada la legislación en nuestros países o en la región en general, vinculado justamente a cierta flexibilidad que deberían tener las legislaciones, sobre todo comerciales, en relación a el fin de lucro, en relación a la obtención de ganancias, en relación a un poco compatibilizar el nuevo propósito o el propósito que tienen las empresas B con el esquema legislativo o normativo que a veces frena un poco este desarrollo? Chicos, no escucho. Yo realmente no, digamos que nunca he estado en la política,
Ujú. ¿No estás escuchando? Sí, ¿Ahí me oyes? ahora sí, María Emilia, ahora sí. ¿Aló? Sí, hola, ¿Me hola. escuchas ahí? Sí, perfecto. Mira, yo nunca, ¿aló? Sí, Sí. nunca he participado realmente en política ni en partidos políticos, pero siempre me han interesado mucho las políticas públicas. Ujú, Y curiosamente tengo que reconocer que la mejor manera de escalar y de acelerar todas estas soluciones que el mundo necesita para los terribles desafíos como el desafío 16 del que estás hablando hoy, ujú, son las mejores, son las buenas políticas públicas. De manera que ahí tenemos que hacer un tremendo esfuerzo, porque yo que trabajo con el sector empresarial, que trabajo con empresas grandes, chicas, medianas, en toda América Latina y en muchas partes del mundo, incluso África, encuentro que el sector empresarial va mucho más rápido que lo que va la política pública. Entonces, precisamente yo quisiera aquí mismo hacer un llamado a que ese ODS en particular de construcción de paz, de construcción de convivencia en nuestros países, requeriría mucha más colaboración entre la sociedad civil, el sector privado y la política pública. Necesitamos gobiernos, particularmente en América Latina, que no le tengan miedo al sector empresarial, que no tengamos ese recelo tan terrible, porque claro, en todas partes se cuecen habas, ujú. pero también hay muchísima gente que quiere hacer las cosas correctas y que tiene muchísimo para aportar. Entonces, la verdad es que si necesitamos algo para acelerar en América Latina este cambio, es que las empresas sigan más rápido todavía si es posible, pero que la política pública se ponga al día y acompañe ese desarrollo, esa nueva forma de desarrollo económico que ya no está centrada solamente en el accionista, sino está centrada en crear bienestar a las personas y a la naturaleza. Pero la política y la política pública y los políticos lamentablemente están viendo todavía las empresas del siglo pasado o del siglo XIX. Ujú, ujú. Y eso, y las empresas han cambiado muchísimo. De verdad que una invitación a trabajar en conjunto y a conocernos mejor para poder trabajar juntos, porque esa sería la manera de escalar y llegar a cumplir con los objetivos del 2030. Ujú. Volviendo un poco a esto que mencionabas al principio, que tuviste oportunidad de estar en una charla en Bogotá y a esto vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vos ves que la agenda actual a nivel regional está orientada a los ODS, está alejada de los ODS? Estamos viendo problemas regionales nuevos, problemas que nos enfrentan distinto al mundo, sobre todo desde el aspecto ambiental. Contámonos cuál es tu mirada sobre cuáles serían los temas, problemas básicos que está teniendo hoy América Latina. Mira, yo te diría que tenemos todos los problemas de los ODS, la Bien. crisis climática, la pobreza, la desigualdad, el hambre, todos los tenemos en América Latina. Pero yo diría que si hay un problema que me preocupa a mí profundamente, es ese problema de la polarización en la sociedad. La política realmente nos lleva a unos extremos ideológicos que no tienen ningún sentido y que nos terminan enredando a todos en unas discusiones bizantinas que no nos permiten enfocarnos en lo que tendríamos que estar haciendo, que es en las soluciones del futuro. Y no porque todos estemos de acuerdo con los valores o con las soluciones, evidentemente no. Pero es que nunca vamos a llegar a un consenso, no tenemos que pensar igual. Podemos tener edades diferentes, religiones distintas, etnias distintas, razas distintas, edades distintas, pensar distinto y sin embargo darnos cuenta de que todos enfrentamos los mismos problemas. Y esa visión común debería ser aquello que nos une y que nos pone a todos a trabajar juntos por una misma sueño, por un mismo necesidad, no sueño, por una misma necesidad. Por ejemplo, la crisis climática. Hemos registrado las temperaturas más altas de la historia. No importa si es el país más rico o el país más pobre, no importa si eres alto, bajo, viejo, joven, blanco, negro, a todo el mundo nos está afectando de la misma forma. Entonces, la verdad, yo creo que particularmente para el ODS 16, la polarización política de América Latina, yo diría que es el problema más profundo que tenemos que solucionar urgentemente. Ujú.
María Emilia, a mí me interesó mucho tu experiencia. En realidad he tenido por ahí oportunidad de escucharte comentando sobre tu participación en el programa Destino Colombia. Y más allá de que quiero que nos cuentes un poco tu experiencia, la pensé cuando la escuché, que era justamente como una idea interesante o un programa que podría tener, no de estas características, pero sí de otras, para los temas vinculados a los recursos naturales en América Latina. Qué bueno sería poder, una mesa ampliada, sentarnos, conversar sobre esos temas y tener actitudes protectivas, ¿no?, en relación a los recursos naturales que hay en América Latina hoy, teniendo en cuenta también que hay cierta voracidad en el mundo por hacerse de esos recursos naturales. Contanos tu experiencia sobre Destino Colombia y esa enseñanza que podés dejarnos para poder conversar, ¿no?, entre nosotros, entre todos nuestros países en este sentido. Mira, Destino Colombia fue una experiencia extraordinaria que a mí y a muchos de los que asistimos nos cambió la vida, porque estábamos en el año 97 en Colombia, en la mitad de la guerra. Ustedes recordarán las guerras horribles que hemos tenido en Colombia entre las drogas, los paramilitares, los narcos, el ejército, en fin, un horror, todos espantoso. Teníamos un gobierno que fue electo con muchísimas dudas sobre la financiación de su campaña, porque parece, nunca se ha demostrado, pero tampoco nunca hemos estado seguros de dónde salió el dinero de la campaña. Entonces, era un gobierno muy cuestionado por su relación con el narcotráfico. De manera que el país estaba realmente a punto de ser considerado un país no viable. Y ahí a un grupo de empresarios se les ocurrió hacer esta reunión que a mí al principio me pareció una locura. Nos reunieron a 45 personas, uno por cada uno como de los diferentes como lados del caleidoscopio de Colombia en ese momento. Había militares, había gente de la iglesia, de varias iglesias, había personas afro, había personas indígenas, había empresarios muy ricos, había representantes de la guerrilla. Había 45 personas esencialmente distintas, ¿no? Y nos reunieron todos durante 3 días, durante prácticamente una semana. Logramos construir entre todos, entre semejantes enemigos tan tremendos, una visión común de 4 escenarios posibles que podíamos ver en Colombia en los próximos 20, en los siguientes 20 años. Fue muy impresionante porque ahí aprendí un concepto que es muy interesante, que es el concepto de la colaboración, que me gustaría compartir. No tenemos que pensar igual. Nunca vamos a pensar igual. Un guerrillero y un sacerdote de la Iglesia Católica, un indígena y una persona y un empresario tradicional, pues nunca van a llegar a un consenso de pensamiento. Pero lo que sí pueden es construir juntos una mirada que los une. A todos nos preocupaba el destino del país. Todos queríamos un mejor país para los hijos, para los nietos, para nosotros. Y entre todos, con ese punto en común, trabajamos. Mantuvimos nuestras diferencias, no nos hicimos amigos. No fue que olvidáramos las distancias, claro que no. Pero aprendimos a trabajar juntos en colaboración. Evidentemente, eso es un tema que pues necesitamos repetir innumerables veces, que debería estar en la educación latinoamericana, pero desde el momento más de la escuela, más desde el kinder, desde la escuela más primaria, tendríamos todos que aprender a colaborar, porque aprendemos a competir, pero no aprendemos a colaborar. Y trasladado esa posibilidad de encuentro a nivel regional, ¿ves que podría potenciarse protectivamente el uso de los recursos naturales? ¿Ves que podría promoverse mucho más el esquema de sistemas B o de empresas con propósito en cada una de nuestros países? ¿Ves ese esquema colaborativo planteado como posibilidad a nivel regional para definir un camino, una agenda de acá a 20 años? Claro, mira, esa forma, y hay muchas metodologías, cada vez más afortunadamente se han desarrollado metodologías para las conversaciones entre pares improbables. Hay muchas metodologías. Parte de lo que hacemos en Sistema B precisamente es construir espacios de diversidad
donde conversamos de puntos que son difíciles, pero que precisamente aprovechamos esa diversidad para promover la conversación en esto que llamamos colaboración extrema o colaboración radical, que es la mirada donde realmente podemos construir a partir de la diferencia. Y obviamente, cuando hablamos del tema del litio, cuando hablamos del aprovechamiento de los minerales, del petróleo, de todas las riquezas naturales que tiene América Latina, necesitamos este tipo de conversación. Vos mencionaste recién que había poco más de 1000 empresas B certificadas en América Latina y un más o menos, creo, tengo entendido, 7000 en el mundo. ¿Dónde ves hoy concentrada la mayor cantidad de empresas B? Vi también que hubo una promoción muy importante fines del año pasado en España, que estuviste presente con alguna actividad vinculada a este tema. ¿Por qué no nos contás dónde estarían focalizadas las empresas? Mira, hoy día hay empresas B en 75 países del mundo, que es una alegría, incluso en China, en la China continental tenemos empresas B, en todas partes, en Asia, en África, en toda América Latina, en Estados Unidos, en Europa. En América Latina hemos tenido un crecimiento de empresas B realmente muy notorio, muy importante. Yo te diría que por número de empresas, donde hay más empresas es Brasil, después Chile y después Colombia. Pero hay 20.000, 40.000 empresas, no recuerdo exactamente el número en este momento, que están utilizando en América Latina las herramientas B para mejorar su gestión social y ambiental. De manera que unas son las empresas que se certifican, pero son miles, literalmente miles, las que se están midiendo para mejorar. Y eso es un tremendo avance para el planeta. ¿Y vos creés, María Emilia, que el camino de lo que supone balance social o hacer balance social o construir como voluntariamente o como obligatoriamente, si efectivamente alguna legislación se adapta a ese requerimiento, puede hacer que las empresas tradicionales hoy, que están solamente centradas en el beneficio y en el fin de lucro, en el beneficio para sus accionistas y el fin del lucro, puedan empezar a transitar ese camino? No digo ya convertirse 100% en empresas B, pero sí a través de un balance social que reporte al menos no, digamos, impactos positivos directamente, como sería el propósito de las B, pero por lo menos acompañar con datos específicos la contención del impacto negativo de su actividad, sobre todo en el ambiente. Mira, yo apoyo a todas las personas y empresas que quieran cambiar. A mí me parece que todos podemos, hay gente que hace greenwashing de verdad y que nos quiere manipular la opinión y engañar. Obviamente, pues no estamos hablando de eso, estamos hablando de los miles de empresarios que están genuinamente interesados en aprender y en mejorar. Entonces, los primeros pasos, así como uno aprende a caminar de bebé y los primeros pasos son difíciles, pues son difíciles, pero hay que acompañar los primeros pasos porque si no, nunca vamos a cambiar. De manera que yo apoyo 100% a todos los empresarios que quieren buscar una nueva forma de hacer negocios y que se están midiendo, y todas las políticas públicas que privilegien ese tipo de mediciones y acompañen el cambio, porque el cambio no necesariamente es fácil. Son políticas que yo apoyo sinceramente. También apoyo, obviamente, aquellas políticas que castigan el engaño, como la manipulación o como cualquier engaño que nos quieran hacer la sociedad, pues obviamente que no lo apoyamos. Pero apoyar el cambio desde el primer paso, cuentan con mi apoyo. Y la política pública podría hacer muchísimo en ese sentido. María Emilia, también te he escuchado decir que sos una novela abuela, que tenés 2 nietos preciosos y demás, y que de alguna forma ellos también, en tu crecimiento, en tu experiencia, en tu evolución personal, en esto que vivís transmitiendo a los demás, motivacionalmente también, ¿qué ves, qué pensás, qué mensaje le dejás a esta nueva generación que está ya con un chip distinto, ya con un cambio, ya con una conciencia, para que sigan avanzando por este camino? Un mensaje que sería también bien válido para nuestros televidentes de esta noche.
Mira, te agradezco mucho la pregunta porque realmente cuando llegaron Sara y Daniel, que son mellizos y que hoy día tienen 3 años, Ujú. a mí francamente me cambió la vida. Es un lugar común decir que ser abuelo es algo maravilloso, todos lo repetimos, lo hemos oído toda la vida, pero la verdad es algo maravilloso. Hasta que le toca a uno, uno no lo entiende. Ese amor tan profundo y tan intenso es algo extraordinario y es un privilegio que no puedo sino agradecer tener ese par de ángeles en mi vida. Y yo creo que, mira, tener a Sara y Daniel y verles las caritas y verles su crecimiento y verles todo, ha profundizado en mí ese deseo, esa urgencia, porque seamos todos los mejores ancestros posibles. Todos tenemos unos nietos, otros tendremos hijos, otros tenemos sobrinos, otros tenemos amigos, pero todos tenemos personas que siguen en el mundo cuando nosotros nos vayamos. Ujú. De manera que no hay nada más importante, la verdad, que qué les dejamos, qué mundo les dejamos. Seamos buenos ancestros, porque realmente es esta generación la que tiene a su cargo el manejo de la Agenda 2030. Y te voy a decir una cosa que me ha impresionado viendo crecer a Sara y Daniel. Están apenas empezando su kinder porque tienen tres Claro, años claro. y es impresionante ya cómo estos niños empiezan a interesarse por los animales, por la naturaleza, por cuidar la naturaleza, los animales, por entender cómo se acercan al mundo natural. Es una cosa tan instintiva en los seres humanos, ¿ah? Que lo vamos perdiendo con la edad y la vida, ¿no? Ujú. Ojalá la pudiéramos recuperar porque estar cerca de la naturaleza es algo que nos hace bien a todos, ¿no? Buenísimo. Bueno, María Emilia, muchísimas gracias. Hemos tenido problemas de conexión inicial, hemos tenido tu mensaje, aunque corto, claro y fuerte. Así que te recontra agradecemos la entrevista de hoy. Esperemos que haya muchísimas más empresas B. Esperemos que tanto la política pública como la legislación en nuestros países de América Latina y en nuestra región se animen a dar el paso, porque realmente yo creo que, bueno, el cambio climático y el riesgo en el que están nuestros recursos naturales hacen urgente tomar este tipo de decisiones. Gracias, María Emilia. Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Qué pena que no nos acompaña la tecnología, pero les mando un gran abrazo y un gran agradecimiento por la invitación. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también